¿Sabe la diferencia? Que él no llegó ahí porque estaba buscando cómo sobrevivir. La diferencia, ojo, fue que Dios le dijo: móvete de aquí, yo ya preparé a una viuda para que te supla lo que necesites. Ve, entonces cuando él llega, él no llega porque aquí vengo solo a ver qué pasa. Llegó con un mandato de parte de Dios. Y la solución de esa viuda era el profeta de Dios que había llegado. Porque si no hubiera llegado el profeta, ella hace la última comida y se muere. Y la hambruna duró 3 años y medio. Tome su Biblia y vaya conmigo a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Hemos estado en esta serie construyendo su casa y cada semana he compartido con usted algo importante que Dios tiene para nosotros. La primera semana le dije que debemos de pausar y recordar todo lo que Dios ha dicho y ha hecho para nosotros, que ha dicho de nosotros, que nos ha dicho Dios y que ha hecho de forma milagrosa por nosotros en todo este proceso de la construcción. También le hablé que dependemos de Dios completamente como nuestro proveedor. Nuestro proveedor no es la empresa, no es el negocio, no es el trabajo, no es la quincena. Y el proveedor de este proyecto no son los miembros de la iglesia, no son los misioneros que vienen y apoyan. El proveedor de esto es Dios. Y el proveedor suyo también es Dios. Dios usa su trabajo. Y si usted no trabaja y no quiere trabajar, la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Eso es bíblico. Se acabaron los amenes. No se enoje conmigo, yo solo soy el mensajero. Enójese con Dios, así lo determinó Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ese fue el castigo por la desobediencia del ser humano, que va a tener que sudar y trabajar contra las espinas y las cosas que la tierra va a producir en contra de lo que él está queriendo cultivar. Es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, Dios trabajó, el trabajo no es maldición, pero el que tenga tanta resistencia y en contra, eso sí. Pero quien provee es Dios, siempre. Domingo pasado le hablé de que nos unimos a la misión de Jesús. La misión de Jesús es buscar y salvar. Diga conmigo: buscar y salvar. Más fuerte: buscar y salvar. Esa es la misión de Jesús: buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a bendecirnos, a prosperarnos. Ahora sí somos bendecidos y prosperados, porque esos son los beneficios de caminar con Dios. Pero Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hoy quiero tomar un tiempo para hablarles sobre el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se cumple la promesa? Hace años atrás el Señor nos dio este lugar y luego puso en nuestros corazones este proyecto. Llevamos 3 años en este proyecto y ha sido poco a poco, paso a paso, como las hormiguitas trabajando. No nos hemos detenido y ahora ya estamos en la etapa donde uno ya ve el fruto de toda su labor y todo el trabajo que uno ha hecho. Entonces quiero hablar acerca de eso, de que la promesa se cumple. La promesa, lo que Dios prometió se cumple. Y hay un pasaje que quiero que veamos. Es algo extenso. Lo vamos a leer, pero no al inicio. Lo vamos a estar leyendo a la medida que le estoy compartiendo lo que este pasaje nos enseña. Pero está allí en Josué capítulo 3.
y vamos a ver lo que está en el versículo 1 al versículo 17. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, vaya a Josué capítulo 3 y vamos a estacionarnos en los versículos 1 al 17. Como le dije, por factor de tiempo no lo voy a leer ahorita, sino que vamos a extraer 4 verdades en este pasaje para nosotros hoy. Pero quiero decirle esto, escuche. Mientras la iglesia sigue la dirección de Dios, no podemos fallar. Mientras la iglesia siga adelante en la dirección de Dios, siempre tendrá éxito. No solo nosotros como iglesia corporalmente, usted también de forma individual. A la medida que usted sigue a Dios, usted tendrá el éxito. Donde usted fracasará, donde nosotros como iglesia fracasaremos, es si dejamos de seguir a Dios. Mi amigo que trajo el mensaje en el primer turno habló de que tenemos que posicionarnos en un lugar, y no es posición física, es posicionarnos con intencionalidad en un lugar para escuchar a Dios. Porque si no nos posicionamos, no vamos a escuchar. Y usó el ejemplo de Marta y de María. María se posicionó a los pies de Jesús para escuchar. Marta estaba en la cocina con la cebolla y el ajo. Nos posicionamos nuestro corazón, nuestra mente para escuchar a Dios. Y luego escuchamos. Y habló de que somos selectivos en lo que escuchamos. No escuchamos todo. Si no nos gusta, no le prestamos atención. Si estamos distraídos, no le prestamos atención. Entonces nos posicionamos a escuchar a Dios y luego a accionar. Y si hacemos eso, siempre tendremos el éxito. Y lo que su pastor desea para usted es que usted tenga éxito. Todo lo que usted encomiende en la mano de Dios, que tenga éxito. Pero lo que usted quiera manejar con su propia fuerza, que fracase. ¿Está dispuesto a decir eso? ¿Está dispuesto a decirle eso al Señor hoy? ¿Está dispuesto a decirle: Señor, si yo lo manejo, llévalo al piso? No hay ni una voz que clamó en el desierto allá. Orar de esa manera, eso es lo que sucede. Y Dios quiere que le sigamos a Él. Entonces, ¿qué quiere Dios para nosotros en esta etapa? ¿Y qué nos dice este pasaje? Lo primero, le voy a mencionar 4 cosas que están aquí que debemos de hacer. Primero, seguimos a Dios. Diga conmigo: seguimos a Dios. Seguimos a Dios. No seguimos tradición, no seguimos a un mortal, no seguimos una norma, no seguimos unas reglas, no seguimos una estructura, seguimos a Dios. Dios es quien da la pauta. Y eso lo vemos cuando el pueblo de Israel, después de 40 años de estar en el desierto, y llegan a la orilla de Canaán por segunda vez. Y Dios le dice: prepárense, porque voy a hacer algo milagroso mañana. Y mira lo que dice la palabra del Señor ahí en Josué capítulo 3, empezando el versículo 1. Josué se levantó muy de mañana y partió de Sittim con todos los hijos de Israel. Llegaron hasta el Jordán y pasaron ahí la noche antes de cruzarlo. Versículo 2. Después de 3 días los oficiales pasaron por el medio del campamento y mandaron al pueblo diciendo: ojo, cuando vean que el arca, diga conmigo, cuando vean que el arca del pacto del Señor su Dios es llevada por los sacerdotes y levitas, ustedes partirán de su lugar y marcharán en pos de ella, para que sepan el camino por donde han de ir. Escuche,
porque ustedes no han pasado antes por este camino. Pero entre ustedes y el arca habrá una distancia de unos 900 metros. No se acerquen a ella. Dios le dice: estén listos, estén observando, y cuando ustedes ven que el arca se mueve, síganla. ¿Por qué el arca? El arca, literalmente, la presencia de Dios estaba sobre el arca de pacto. El arca contenía tres cosas: los 10 mandamientos, las tablas originales que en su enojo las quebró Moisés. ¿Se acuerda? El hombre más manso del mundo, dice. Hasta los mansos se enojan. Agarró las tablas y las quebró. La vara de Aarón, cuando le estaban retando de que a Dios también a mí me habla, vos no sos el único, yo también soy servidor del Señor. Y Moisés dijo: está bien, a quien Dios haga florecer la vara seca, ese es el que Dios ha escogido. Entonces todos los que decían ser algo pusieron sus varas ahí, y la vara de Aarón floreció. Dios dijo: Aarón va a ser el sumo sacerdote. Esa vara estaba en el arca, y también en el arca estaba maná, el pan que caía del cielo, símbolo del poder de Dios, de lo milagroso de Dios. El arca representaba la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios le dice a su pueblo: estén atentos, estén pendientes, y cuando se mueva mi presencia, síganla. Cuando se mueve el arca, síganla. Y le dice: ¿por qué? Porque ustedes no saben qué viene mañana. No saben qué van a enfrentar mañana. Nadie conoce su futuro. Soñamos, anhelamos, hacemos planes. Usted puede ver mi agenda, y mi agenda de trabajo todo el año está llena. Yo tengo planes para todo este año, pero ¿quién me garantiza que llegue a mediodía? ¿Quién le garantiza a usted que llegue a mediodía? Que si sentados aquí, antes de terminar, me da un infarto, o le da uno a usted, o en camino a la casa un borracho nos atropella. Hacemos planes, pero no hay garantía, porque desconocemos. Y Dios le está diciendo: ustedes desconocen el camino a donde van. Ustedes no han entrado en esta etapa de la vida, no han entrado a este nivel. Por lo tanto, necesitan seguir a alguien. Síganme a mí, dice Dios. Queridos hermanos, esa es una buenísima recomendación para que usted implemente en su vida, empezando hoy. Que todos los días usted siga a Dios. Siga a Dios, siga la presencia del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo como iglesia. Estamos siguiendo a Dios. Si el Señor nos dice es por aquí, es por ahí. Si es por acá, es por acá. Nuestra respuesta cuando Dios nos dice: Casa de mi Gloria, es tiempo de construir, es tiempo de avanzar, es tiempo de conquistar este proyecto. Nuestra respuesta es: sí, Señor. Ya me ponen nerviosos ustedes. Sí, Señor. Lo que tú digas, Señor. Dirige el camino, Dios. No nos atrevemos a hacerlo con nuestra propia fuerza, nuestro propio entendimiento. Dirige el camino, dirígenos donde quiera que nos lleves, lo que quieras que hagamos, lo haremos. Y debemos de hacerlo sin dudar, sin reserva y sin esperar. Entonces seguimos a Dios. ¿Cuántos quieren seguir a Dios?
yo quiero seguir a Dios. Seguimos a Dios. No solo en este proyecto, estamos hablando de esto ahorita, pero en todas las áreas de nuestra vida. ¿Con quién usted se va a casar? ¿Con quién va a empezar un noviazgo? ¿Dónde va a trabajar? ¿Cuál va a ser su carrera? ¿Qué va a estudiar? ¿Cuántos hijos va a tener? Todo eso usted necesita la dirección del Señor. Somos guiados por Dios. La segunda cosa que este relato nos enseña de Josué capítulo 3 es que no solo seguimos a Dios, sino que seguimos en fe. Seguimos en fe. Diga conmigo, seguimos en fe. Porque lo que Dios nos está pidiendo que hagamos es algo que solo sucede si activamos nuestra fe. Esto solo sucede si caminamos en fe. Y lo mismo le pidió Dios a su pueblo. Mire el versículo 5. Note lo que dice. Y Josué dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Purifíquense, en otra manera, arreglen su corazón y su vida y posiciónenlo conforme a Dios. Si vamos a seguir a Dios, lo seguimos como se debe. Nos unimos a su proyecto, a su visión, a su plan, a su método, no al mío. Yo me uno a él. Entonces le dice: purifíquense. Llevan 40 años de estar en el desierto enfrentando todo tipo de situaciones difíciles, complicadas, y ahora se encuentran aquí y le está diciendo: conságrense, prepárense, porque lo que vamos a experimentar mañana es 100% espiritual. Aunque físicamente caminaremos, físicamente entraremos al río Jordán, lo que va a suceder no es físico, es espiritual. Por eso estamos construyendo, para hacer más espacio para miles de más personas que conozcan a Jesús. Y accionamos en lo físico, pero no es para lo físico, es para lo espiritual. Y les dice eso: Dios hará maravilla. Versículo 6. Luego Josué habló a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y esto es para que todos vieran que ahí va el arca. ¿Se acuerda que les dijo: sigan el arca? ¿Cómo van a saber si no pasa por el frente, por delante de ellos? Pasa por el pueblo. Entonces tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 7. Y el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayan llegado, diga cuando hayan llegado. Note que no es cuando empiecen a caminar. Les dice: cuando hayan llegado hasta la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán. ¿Dónde? En el Jordán. No van a llegar solo a la orilla y ahí se detienen. Se detendrán cuando lleguen a la orilla y dentro del Jordán. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces primero queremos que Dios haga el milagro, que Dios primero seque el Jordán antes de que yo accione. Y lo que les está pidiendo es: ustedes accionen desde el momento que Dios dice: marchen. Marchamos y no se ha abierto el mar o el río, no se ha secado el río, y yo sigo marchando. Llego a la orilla y todavía sigue el agua fluyendo, y tengo que meter los pies al río, meterme y pararme a los tobillos o a la rodilla en el río, y entonces yo voy a accionar, dice Dios. Es por eso que muchos de nuestros proyectos personales no se realizan,
Porque decimos, hasta que no tenga casa y carro y tenga esto y lo otro, no voy a iniciar mi emprendimiento. Hasta que no esto, lo otro, hasta que no gane lo que pienso que cuesta eso, no hago el proyecto. No me atrevo a iniciar un proceso de adquirir algo porque no tengo nada. ¿Para qué lo voy a hacer? Voy a esperar que lo tenga para accionar. Entonces usted va a esperar toda su vida y el tiempo va a pasar, las fuerzas se le van a acabar y usted va a llegar a sus 80, 90 y va a decir: nunca hice nada. Lo hubiera hecho cuando tenía fuerza. Hablé con un amigo pastor en estos días, un señor mayor, y estamos hablando de la obra, del trabajo, y me dice: mire, pastor Natán, es que lo que le puedo ser muy sincero. Le digo: claro. Y me dice: yo tengo un problema, es que me canso. Antes yo podía aquí, allá y para acá y para allá hacer 3, 4 veces, 4 cosas a la vez. Ahora no puedo, me canso. Y le dije: sí, es que ya no sos joven. Tenés la energía y el ánimo y el corazón de un chavalo de 22 años, pero tu cuerpo te dice que ya son 70. Por eso usted no puede esperar cuando en mi juventud voy a servir al mundo y cuando sea viejo me acerco a Dios. ¿Por qué no le da al Señor mejor toda su vida? Y dele su fuerza, su vigor al Señor. Y cumpla lo que Dios está pidiendo. Eso es lo que les dice. Ustedes marchen. Y aunque no lo vean, marchen. Y acérquense a la orilla. Cuando lleguen a la orilla, métanse en el Jordán. Ese es un acto de fe. En unos momentos vamos a llenar nuestra intención de fe en lo que vamos a sembrar en este gran proyecto. Y puede que usted esté diciendo: pero pastor, yo no tengo nada. Correcto. Entonces acérquese a la orilla y métase en el río. Y será en ese momento. Cada vez que vemos un milagro en la Biblia, cada vez Dios requiere una acción nuestra para Él hacer su obra milagrosa. ¿Se acuerda de la viuda que tenía así un puñito de aceite y de harina y se iba a morir? Dice: solo para mi hijo y para mí. Y le dice el profeta: está bien, prepara el último pan que tenés y primero se lo das a Dios. Lo primero a Dios. Ahora, si él estuviera hoy en día aquí, el profeta, y diría: antes de lo último que tiene la viuda para ella y su hijo, después de eso comer y morir, porque no tiene nada más. Y eso es lo que le dice: es para mí, mi hijo, y después de que comamos nos morimos porque no tenemos nada más que comer. Y el profeta le dice: está bien, pero primero dame a mí. Hoy en día lo sacaríamos en las redes como una semejante bárbaro ese hombre, que una pobre viuda al punto de morir, porque le está pidiendo que primero le den a él. ¡Qué fresco! Todos nosotros lo trataríamos. ¿Sabe la diferencia? Que él no llegó ahí porque estaba buscando cómo sobrevivir. La diferencia, ojo, fue que Dios le dijo: móvete de aquí, yo ya preparé a una viuda para que te supla lo que necesites. Ve, entonces cuando él llega, él no llega porque aquí vengo solo a ver qué pasa. Llegó con un mandato de parte de Dios. Y la solución de esa viuda era el profeta de Dios que había llegado. Porque si no hubiera llegado el profeta, ella hace la última comida y se muere. Y la hambruna duró 3 años y medio.
Y no habían supermercados, no habían pulperías que le iban a fiar. Accionó ella primero, preparó el pan. ¿Se acuerda cuando se acabó el vino en la boda? Jesús sabía que iba a ser más vino, pero primero les dijo: llenen las vasijas de agua. Si hubieran dicho: no, qué locura la tuya, Jesús, se quedan sin vino. La viuda que le habían empeñado a su hijo y que no tenía cómo pagar el rescate de su hijo, y el Señor, y le dice el profeta: ¿cuántas vasijas vacías tienes? Bueno, tengo unas cuantas. Busca todas las que encontré en el barrio. Y salió a buscarlas. Dios no está esperando que usted tenga lo que usted va a anotar en esa tarjeta, en ese compromiso. Lo que Dios quiere es que usted dé pasos de fe. Y usted diga: Señor, yo lo voy a hacer porque tu palabra dice que me meta en el Jordán, y en el Jordán va a suceder el milagro. Entonces seguimos a Dios y seguimos en fe. Esto es de fe. Ahora, tampoco hacemos cosas a lo loco. Y por eso vamos a tomar un tiempo para pedir al Señor: ¿qué quieres que yo dé? ¿Qué quieres que yo anote? ¿Con qué quieres que yo me comprometa por un año con este proyecto? Y varios de ustedes han hablado conmigo y me han dicho: mire, pastor, yo he hecho una promesa de fe. Todos estos años yo he cumplido, lo he hecho personalmente, pero mi empresa no lo ha hecho y quiero que mi negocio lo haga también. Entonces hágalo. Haga uno usted, haga uno su negocio. Y vea cómo Dios, cuando usted se para en el Jordán. Ahora, si Dios no le dijo, no lo haga. Pero si Dios le dijo, espere el milagrazo que Dios va a hacer por usted. Y no es una lotería cristiana espiritual donde yo le echo moneditas a la máquina, la tragamoneda espiritual, no. Que le echo por la palabra a ver qué me gano. No es eso. Pero Dios honra la fe. Y cuando usted da pasos de fe, Dios los honra. Y cuando usted no los da, el milagro no se da. Se acercaron al río y se cumplió lo que dice la Biblia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según su poder que actúa en nosotros. El Señor hizo un gran milagro. Dieron un paso de fe y nosotros hemos dado uno. Hace 15 años Cristina y su servidor dimos un paso de fe de iniciar esta iglesia. Hace 15 años. Hace 13 años toda la iglesia y los que éramos miembros en ese tiempo, que éramos una fracción, escuche, éramos una fracción de lo que somos ahora. Éramos una fracción de lo que ahora somos. Todos asumimos el reto de adquirir esta propiedad y compramos este lugar. Hace 13 años. Y hace 3 años, juntos, asumimos el reto de empezar la construcción. Se inició haciendo una nueva entrada. Se inició con el movimiento de tierra. Eso tomó su tiempo. El corte, el mover la tierra, el compactar la tierra. Cuando eso se terminó, se hizo el pozo. Tenemos nuestro pozo de agua. Porque necesitamos agua para regar y bajar el polvo. Y llueve solo mitad del año. Hicimos el pozo. Y luego empezamos el movimiento de tierra. Se hizo el gran círculo que llamamos cariñosamente la dona. Como que tenemos hambre, ¿verdad? Una dona. Y luego empezamos con una inmensa zanja aquí. Y fue dando vuelta ese muro.
Y ahora se está cerrando y se está levantando esto que usted ve aquí. Una cruz que se va a ver de toda Managua, el símbolo del amor de Dios. Y Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue proveyendo, porque estamos siguiendo a Dios y lo estamos siguiendo en fe. Dios no nos va a pedir que vayamos a donde no podemos, pero sí nos va a llevar a lugares que nunca hemos estado. Mire, yo voy a brincar de gozo el día que inauguremos ese templo, por muchas razones, principalmente por la gloria y la fidelidad de Dios en ese proyecto, pero también porque, mire aquí cómo ando yo, un turno, y hacemos esto 3 veces. Entonces, en vez de hacer 3 turnos, vamos a hacer un turno todos juntos. Si usted solo viene a este turno, usted va a conocer a gente que nunca ha conocido, y usted le va a decir: bienvenido, gracias por visitarnos. Y le va a decir: ¿qué visita ni qué nada? Yo vengo al primer turno. Pero usted ni los conoce, a solo que usted vaya a los diferentes turnos o al tercer turno. Y si Dios quiere, un poco más fresco allá, porque la mayoría andamos así ahorita, un poco más fresco, y en el futuro con aire acondicionado. Y con una pantalla. Este fin de semana estuve en un evento donde había una pantalla inmensa y estaba sentado con los arquitectos que están dirigiendo el proyecto, y me dice, le digo: arquitecto, una pantalla como esa es la que vamos a tener. Y me dice: el más grande todavía. Perdón, tiene razón, disculpe. Mi fe era muy pequeña. Seguimos a Dios, seguimos en fe. Número 3, seguimos en obediencia. Seguimos en obediencia. Mira el versículo 9, otra vez, Josué capítulo 3, versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense acá, escuchen, note que hay que escuchar, escuchen las palabras del Señor su Dios. Lo que Josué empieza a decirles es: lo que les voy a contar no es mío, no es mi opinión, no es lo que yo creo. Lo que les voy a decir no es un mensaje mío. Lo que les voy a decir es la palabra de Dios. Versículo 10. Y añadió Josué: en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes. En esto, esta es la evidencia que Dios está con ustedes, y que Él ciertamente echará delante de ustedes a los cananeos, los heteos, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos, los jebuseos, todos los buseos. Versículo 11. He aquí el arca del pacto del soberano de la tierra cruzará el Jordán delante de ustedes. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies, ojo, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, se posen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se cortarán, porque las aguas que descienden de arriba se detendrán como en un embalse. Le dice: la señal de que Dios está con ustedes es que nada ni nadie los va a poder parar. Todos esos enemigos suyos serán derrotados por Dios, dice Josué. Pero ustedes tienen que accionar, tienen que seguir a Dios,
seguirlo en fe y obedecer cuando los sacerdotes entren con el arca. Y dicho sea de paso, queridos hermanos, el arca del pacto nunca iba adelante. Siempre que se movía el arca con el pueblo, siempre el arca del pacto iba en medio del pueblo. Siempre. Esta es la primera vez que el arca va adelante. Y van adelante para pararse los sacerdotes en el río, dentro del río. Y cuando eso suceda, dice Dios, yo voy a hacer que el agua deje de fluir. Y cuando el agua deja de fluir, todo el agua que está aquí va a seguir corriendo y se va a ir. Y luego todo esto que está aquí, escuche, todo esto que queda un pantanoso lodazal, se va a secar. Y lo que toma normalmente una semana para que se seque bien seco, se secará instantáneamente. El milagro de la cruzada del Mar Rojo y del Jordán no solo fue que se abrió el río o se abrió el mar. Es un milagrazo. Otro milagrazo es que en minutos se secara esa tierra, porque pasaron por tierra seca. Imagínense que se abre un camino ahí por el lago, de aquí hasta el otro lado, y que el camino esté seco, con un polvazal cuando usted va caminando. Tierra que ha estado bajo agua añales. Y le dice: si ustedes siguen mi plan, yo me encargo de lo milagroso, ustedes encárguense de lo que pueden. Y lo que ustedes pueden es cargar el arca, lo que pueden es dar pasos de fe, lo que pueden es obedecer, lo que pueden es seguir mi presencia. Yo me encargo de lo demás. Queridos hermanos, si Dios está en esto, no podemos fallar. Si Dios está en esto, no podemos fallar. Si Él no está en esto, nos llamábamos. Si Dios está en esto, tendremos éxito. Y tal como le dice, ustedes van a ver las señales de que estoy con ustedes. Cualquiera puede decir: Dios me dijo. Cualquiera puede decir: Dios me dijo. A ver, déjame ver el fruto. Este fin de semana hablaba con una pareja que decían: sentimos un llamado al ministerio, queremos ingresar al ministerio. Y le dije: bueno, entonces intégrense en el servicio de la iglesia y déjenme ver su fruto, porque por su fruto los conoceréis. Amén. A ver si se sucede otra vez. Porque por su fruto los conoceréis. Cualquiera puede decir: a mí, yo. Déjame ver si es cierto. Porque si Dios está contigo, Dios no te ha llamado a fracasar. Va a sostener tu mano y te va a ayudar. La evidencia que Dios nos dio a este lugar y que se ha invertido ya, mire, una cuarta parte del costo de el templo ya está ahí enterrada. Poquito más de una cuarta parte. Una barbaridad enterrada. Pero si no hay buena base, no importa lo que se haga encima, se viene para abajo. Ahí está. Usted dice: ¿y será que Dios está con usted? Ahí está la prueba. Asómese al hoyo. Ahí está la prueba. Va y toque el muro. Ahí está la prueba. Dios le dice: la prueba va a ser que yo voy a derrotar esas naciones enfrente de ustedes.
Para nosotros la prueba es: mira cómo estoy proveyendo. No se detengan. Dios va a cumplir su promesa. La va a cumplir por completo. Y Dios desea nuestra obediencia. ¿Sabe qué tan importante es su obediencia y mi obediencia para Dios? Es tan importante, queridos hermanos, que escuche esto. En 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos o en los sacrificios como en la palabra, como que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. El obedecer. El Señor dijo en su palabra que la desobediencia es igual que el pecado. ¿Sabe de qué? De la brujería. La hechicería. Entonces, cuando el Señor nos pide algo y no lo hacemos porque tenemos un mejor plan, somos como brujos, como brujas. Y aquí no hay brujos. Aquí solo hay hijos e hijas obedientes. Obedientes al Señor. Y le doy uno más, y con este termino. Entonces, primero seguimos a Dios. Segundo, seguimos ¿cómo? En fe. Tercero, seguimos en obediencia. Y la cuarta cosa, seguimos hacia lo milagroso. Seguimos, si seguimos a Dios, seguimos en fe y en obediencia, seguiremos hacia lo milagroso. Versículo 14. Sucedió que cuando el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que iban delante del pueblo llevando el arca de pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron, no era ni antes, no era ni que lo soñaban, lo esperaban, lo pensaban. Cuando entraron en el Jordán, en cuanto los pies de los sacerdotes se mojaron a la orilla del agua. ¿Están mojados sus pies? Otra vez, no de forma literal o física. ¿Están mojados sus pies o no se han mojado todavía? Si no se han mojado, mójelos. Métase al río. Métase al río de Dios. Cuando los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla del agua, el Jordán se llena hasta sus bordes todo el tiempo de la siega. Era en el tiempo de inundación, estaba full el río. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un embalse muy lejos de Adán, ciudad contigua a Zeratán. Entonces las aguas que descendían al mar salado se cortaron por completo. De este modo el pueblo cruzó frente a Jericó, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco, hasta que todo el pueblo terminó y cruzó el Jordán. Y luego le dice a las 12 tribus: seleccionen una persona de cada tribu y agarren una peña del fondo del río
y la vamos a sacar, la vamos a llevar al otro lado, para que en el futuro, porque nosotros vivimos este gran milagro, nuestros hijos, nietos, bisnietos no lo han vivido y van a decir: lo soñaron ustedes. Es un cuento de hadas, es un cuento de viejos, de que se secó el río. Que va, eso dirán en generaciones futuro, porque no lo vivieron. Entonces lleven la evidencia con ustedes. Y tomaron esas piedras, las llevaron al otro lado, hicieron ahí un monumento conmemorativo, para que sus futuras descendencias, cuando miraban esas piedras y preguntaran: ¿y de qué se trata ese monumento? Hay monumentos bonitos de estatuas, de esto y lo otro, y hay un montón de piedras. Son piedras del fondo del río Jordán. Imposible sacarlas si no estaría seco el río. Hoy en día se pueden sacar, hay maquinarias, hay tractores, hay barcos y todo tipo de grúas y cosas que sacan eso del mar. En ese tiempo no se sacaban si no se secaba ese río. Imposible, el Jordán no se seca. Mira la evidencia. Este templo será una evidencia para sus hijos, nietos, bisnietos, del favor de Dios y de lo que Dios hizo en su vida y lo que hizo por nosotros. Se pararon en tierra firme. La iglesia debe de seguir al Señor, debe de seguir en fe, debe de seguir en obediencia y debe de esperar lo milagroso. Otra vez, debe de seguir al Señor, debe de seguir en fe, debe de seguir en obediencia y esperar lo milagroso. Y es lo que está sucediendo con la ayuda del Señor. Ahora vamos a hacer algo. Ahora vamos a dar pasos de fe. Ahora todos juntos nos vamos a meter al Jordán.